Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están aquí presenciales en nuestra jornada de Fundación Cáncer Vida, así como también los que ya están conectados a través de nuestra streaming de Cáncer Vida, a esta penúltima jornada del año, porque ya estamos terminando, esta es nuestra penúltima jornada, y no queríamos dejar afuera temas importantes. Yo soy Francisco Vidangosi, presidente de Fundación Cáncer Vida. Hoy día tenemos unos invitados de lujo con los que vamos a tocar temas que a veces no necesariamente tocamos en la Fundación, porque nos involucran a veces incluso en política, que nos apartamos un poco de ese tema, pero a la luz de los hechos y de los periodos que estamos viviendo, nos parecía de todo rigor e importante comentar lo que es hoy día la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso, que ha tenido algunos tropiezos, como ustedes ya saben por las noticias, y queremos entender un poco cómo se gestiona la ley de presupuesto, cómo se discute una ley de presupuesto, y hacer la bajada respecto a este tema hacia lo que nos interesa a nosotros, que es el cáncer. Dicho eso, también, obviamente, y en el entendido de lo que está pasando hoy día políticamente, estamos en periodos de campaña, estamos en presidenciales, estamos con probablemente un distinto gobierno, nuevo gobierno el 2026, o la continuidad del actual, puede pasar de todo, pero también queremos entender un poco eso, y para lo cual hemos invitado a algunos expertos para esta jornada, que le hemos llamado Escenario Político y Ley de Presupuesto en Cáncer. Voy a leerlo porque yo de memoria no tengo mucho para esto, así que, y eso que los presento muchas veces en el año. Primero a Daniela Zug. Ella es economista de la salud y CEO de la consultora Zug. También hoy día tenemos aquí presente a Ignacio Imaz. Él es cientista político y magíster en comunicación en las universidades Diego Portales y Pompeu Fabra. Esperamos que se sume también otra de nuestras especialistas, que está un poquito atrasada, pero tenemos la esperanza de que alcance a llegar, porque ya me hizo que venía caminando, dijo, así que va a llegar. Ahora, ¿dónde venía caminando? Eso es otra cosa. Que es Joana Acevedo, que ella es enfermera y matrona y máster en epidemiología y MBA y profesora adjunto en la Universidad del Desarrollo. Entonces, bueno, vamos a partir poniéndonos un poco en contexto, para lo cual nuestra profesora Daniela Zug nos va a hacer una pequeña introducción con unas láminas que nos trajo, así que Daniela, bienvenida. Ignacio, bienvenido también. Gracias por estar acá. Y te dejo ahí, para que por aquí a lo mejor, hacia arriba. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ah, y ya, ahí tienes el pase fly arriba de la mesita, ese chiquitito. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Francisco, como siempre, la invitación. Creo que ya la hacemos todos los años a una discusión de presupuesto, lo cual es bueno, creo yo. Entonces, para ponernos en contexto, cuando hablamos con Francisco, obviamente hay que hacer una conversación fundada y que ponernos en línea, ¿no es cierto?, qué es lo que es el presupuesto de salud o la propuesta de presupuesto del sector salud y qué hay para cáncer explícitamente en esta ley de presupuesto. ¿Ya? Entonces, hay un contexto no menor que hay que tener en cuenta para la bajada que tiene que ver con el Ministerio de Salud, es que hoy día existe un problema financiero global, en el fisco, gastamos más de lo que tenemos y permanentemente ya en los últimos tiempos no hemos cumplido lo que nosotros tenemos una meta de balance estructural, que en términos simples te dice no puedes gastar más que esto para cumplir la regla, ¿ok? Pero eso nos hemos ido pasando y aunque se han hecho hartos esfuerzos efectivamente en reducir, todos saben que reducir gasto público es muy complejo, la verdad. Entonces también se están viendo opciones de cómo aumentar los ingresos, porque si no puedes ajustar a la baja los gastos, bueno, entonces hay que ganar más plata, como todo en esta vida. Entonces el presupuesto se construye de acuerdo a esa meta, que ya es una meta de déficit, o sea, en el fondo que gastamos más de lo que tenemos. Pero así todo implica una contención del gasto público importante, y por eso el marco de gasto máximo autorizado para este año son 86,3 billones. Hay muchos ceros, ¿ya? Lo que representa un crecimiento con respecto al año anterior de un 1,7, que es casi nada, es marginal, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta porque da el reflejo de un esfuerzo de contención del gasto, de que se ha priorizado algunas materias y otras simplemente hay que despriorizarlas. Y eso es necesario para poder avanzar en este cumplimiento de la meta, porque de lo contrario arriesgamos la sostenibilidad de las mismas políticas públicas a futuro, ¿ya? Porque en el fondo es como no tienes plata para financiarlo. Entonces,
Ese es un punto importante en el término de contexto. En la discusión también hay un tema no menor que tiene que ver con la corrección por inflación que se hace al componente del gasto en personal, ¿ya? Lo cual no fue considerado para fines de esta base, lo cual implica que no hay incremento o al menos un ajuste considerado en términos de la inflación. Y ese sí un punto, un cuello de botella, ahí me imagino Ignacio lo va a poder como en el diálogo, que no es menor para fines ni de las comparaciones, o sea, el hacer las comparaciones tal cual como está presentado lleva un error, ¿ya? Hay que hacerlo efectivamente, rehacer ciertos cálculos, porque lo contrario, no estamos comparando bien los años de 2025 a 2026. Y una deuda pública, hola Joana, una deuda pública que se estima en 42,4%. Esto también es importante porque nosotros tenemos una meta dual, que es tanto el balance estructural, que tenga un cierto déficit, que acá es menos 1,1% del PIB, con un máximo de deuda pública de 45%, lo cual se supone que debiésemos cumplir. Pero eso es súper importante porque ha sido un tema no menor, que no hay más posibilidades de expansión del gasto y hay que cuadrarse con ese gasto máximo. Y uno dice, ¿y esto cómo me importa? Me importa demasiado, porque MinSal es un pedazo de la torta enorme, cada vez más importante, ha ido su presupuesto creciendo en el tiempo, lo cual está bien, porque las necesidades son crecientes y hay que responder a esas necesidades, y da cuenta de una priorización de política pública, de más recursos hacia el sector salud. Hoy día el presupuesto 2026 van a ser más de 17 billones, lo cual es harto comparado con la torta total del 83, es una de las carteras más importantes, está educación y pensiones, nada más, el resto es más minucia, la verdad. Estos son los que mueven la aguja, por lo tanto, cualquier cosa que pase en estos ministerios son muy debatidos efectivamente en el Congreso, sobre todo también la cartera de salud, pero que hay que tener en consideración los crecimientos, y se ha indicado un crecimiento muy importante para la cartera del sector salud, mayor que el 1,7% que el crecimiento global del sector público. Se ha indicado que es un 5,6%, pero la verdad cuando uno hace los ajustes por inflación en términos de lo que pasa en recursos humanos, la verdad es que eso no es así, ¿ya? El crecimiento es menor que eso, y a su vez, la ley vigente autorizada, que sería nuestro marco de gasto actual a septiembre, o agosto, septiembre creo del 2025, la verdad es que nosotros tenemos un presupuesto autorizado de 17,2, ¿ya? En pesos de este año. Si lo llevo corregido por inflación, son 17,6 billones. Por lo tanto, tú tienes un presupuesto base, hoy día de propuesta de presupuesto, en verdad inferior a tu gasto, ¿ya? Eso es como lo central. Ahora, hay que dar cuenta que es muy grande la torta, ¿ya? De todas maneras. Entonces, algunos componentes principales a destacar son siempre la atención primaria, pero la atención primaria no tiene ningún ajuste considerado en el per cápita, que es un tema muy sensible también para la discusión. Se da una mayor inyección de recursos a los hospitales, pero principalmente es para corregir la deuda y el gasto operacional que han tenido este año. No significa una real expansión presupuestaria. La modalidad libre de elección sigue creciendo, lo cual también es un reflejo de que tu sistema público no está logrando efectivamente dar respuesta a las necesidades de la población y las personas gastan de su bolsillo, por lo tanto, para poder atenderse y resolver sus problemas. Algunos otros aspectos importantes que quería mencionar son las rigideces, ¿ya? Principalmente la gran parte del presupuesto del sector salud va a los servicios de salud, y eso significa los hospitales, ¿ya? Ese es el motor del gasto en términos de la ley de presupuesto. Y el 80% del presupuesto en MinSal lleva a los servicios de salud, ¿ya? Por eso la eficiencia de la red es tan importante, que cumplan con los resultados, etcétera. Y el personal, el gasto en recursos humanos, es un 60, un 70% del total de recursos de los servicios. O sea, estamos hablando que tu gasto de funcionamiento fijo, la verdad, es alto, ¿ya? Algunos destacados, que obviamente hay muchas letras, no son tanto los destacados incrementales, y ya les dije que en verdad el presupuesto no es que vaya a crecer realmente, sino que hay un aumento por vacunas, por un ajuste en verdad de precios de 2 vacunas que están incluidas en el PNI actualmente. Hay un ajuste por actividad en los hospitales GRD, se meten al sistema de GRD, que es pago por resultados asociado al diagnóstico, estos hospitales de Taiguén, Puerto Aysén, Peñaflor y Ancud,
y lo cual nos va a llevar a que 80 hospitales están por este mecanismo de transferencia y de pago. ¿Qué más? Se destinan explícitamente, o eso es lo que se dice, 21.000 millones para el Plan Nacional del Cáncer, en concreto 18.000 y tanto para Pembro, por el tema del cáncer de mama triple. Y un diferencial que es para esto que ustedes saben mejor que yo, que es prueba Oncotype DX. ¿Ya? ¿Qué más? Destacados son el GES. Recuerden que tenemos un nuevo GES en 2026, decretado en diciembre, y se indica que esto va a significar 81.000 millones de pesos adicionales, ¿ya?, que son para 3 problemas de salud y en la inclusión de Trikafta, que es para fibrosis quística, que antes estaba judicializado y ahora pasa a ser parte de la canasta GES. Importante que quería mencionarlo, me hice la búsqueda de todas las glosas. Las glosas son las instrucciones que vienen en la ley de presupuesto, ya que vienen con numerito. Y dice, deberá informar, deberá entregar, estos recursos son para tal cosa. Ya. Acá, pensando en cáncer, hice el chequeo de todas las glosas relacionadas con cáncer y la verdad son caleta, ¿ya? Caleta. La gran mayoría son pura entrega de información, generación de planes, entrega de información, en qué está ejecutando la plata, cómo va el avance de una obra en particular de un centro oncológico. Ahora, ¿por qué les quería mencionar esto? Porque se evidencia una priorización en instrucciones respecto al cáncer y eso es porque tanto la ciudadanía como el Congreso exigen mayor información de lo que está pasando. No hay un presupuesto que yo te diga, el presupuesto en cáncer eso hay que levantarlo cada vez. En el Plan Nacional del Cáncer se hizo en su momento, no me acuerdo si en el original o en la actualización, una estimación de cuánto eran todos los recursos que habían para cáncer y ese ejercicio en verdad tendría que hacerlo el MinSal todos los años o permanentemente, de verdad. ¿Qué pasa con DAC? Que es algo como bastante sensible, de mucho interés. El DAC, que es el drogas de alto costo oncológico. Sí, estamos. Gracias. La verdad, esto, que tengan súper claro, esto no es un programa, esto es una instrucción en la ley de presupuestos, ¿ya? Es una resolución emitida por FONASA con salud pública, en que te dicen, te puedes destinar dentro de esta torta hasta esto en esta materia, ¿ya? La instrucción sigue siendo la misma del año pasado en cómo se toma la decisión, que la resolución, que no existe el comité central, sino que cada centro, ¿no es cierto?, toma la decisión. Y el incremento, en verdad, en la glosa da cuenta de la inclusión de pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo y no significa nada más porque no hay un incremento más, ¿ya? Así que o son muy eficientes con lo que hay para incluir otra terapia o la verdad están pidiendo prestado a otro. Y como les mencioné el tema de las glosas son una fuente de información. Y acá es importante para la ciudadanía y para los actores, dado que se implica tanta reportería, tanto informe y papel, usted lo busque porque no es fácil de llegar, ustedes se van a la página web del Senado, ahí está el link, en el fondo, y hay una reportería de todos los indicadores de las glosas por ministerio. Y entonces acá yo les destaqué salud, así son pantallas, la verdad, salud tiene 2.153 compromisos de información, lo cual es una barbaridad. O sea, ustedes ven la Biblia, la ley de presupuestos así de gordo solamente MinSal. De los cuales, obviamente, salud responde, ¿cuánto es? El 43%. Recibido el documento no significa que sea calidad, que sea útil, que sea leíble, que lleve alguna trazabilidad. Entonces, ahí es muy importante informarnos para efectivamente hacer las solicitudes, tener una conversación más propositiva, ¿no es cierto?, basada en información. ¿Por qué? Porque podemos rellenar la ley de presupuesto de instrucciones, pero si no se cumplen y no hay control en el fondo y una acción activa de todas las partes, pues la verdad da lo mismo todas las instrucciones que tengamos. Eso, muchísimas gracias. Ahora con ese contexto pasamos a Francisco. Gracias, Daniela, por tu muy interesante exposición. La verdad que nos pone en contexto desde la mirada de la ley de presupuesto, como bien decía Daniela. Hay varios conceptos ahí que se escapan, por supuesto, a quienes no somos expertos en economía ni en leyes de presupuesto, pero de alguna manera y un poquito en resumen, esto tiene que ver con el cómo ordenamos la casa desde el punto de vista de las lucas. O sea, si uno dice, mira, mi familia este año va a vivir con tanto, chiquillos, les quiero repartir a cada uno de ustedes los aportes y arréglensela. Ahora, es distinto al año pasado, es más, es menos,
Alguien va a decir, ¿y por qué me diste menos a mi papá? Y así nos vamos. La estructura es muy similar a la de una familia. El tema está que esto es por ley, esto se hace todos los años, esto se discute además en el Congreso, a través de las comisiones respectivas de Hacienda, o de presupuesto en este caso, diputados, senadores, mixtas, etcétera. Se toma su tiempo y ahí, Dani, me gustaría hacerle un poco el seguimiento a ese proceso, porque lo que estamos hoy día en temas de ley de presupuesto, que hemos visto que ha habido rechazo a las propuestas del Estado, en casi la mayoría de las partidas, por ahí se han quejado también muchas sociedades civiles respecto a la baja de algunos programas sociales, que creo que suman como 28, ¿cierto? ¿O más? 50 y tantos. 50 y tantos. Bueno, ahora está Joana ya con nosotros. Bienvenida, querida Joana. Perdón, yo había notado 7. No, bien. Ya estamos todos, está todo el equipo. Entonces, tratemos de poner en contexto un poco para explicarle a la ciudadanía. Las fechas, lo que pasa. Claro, lo que pasa, cuándo deberíamos tener una ley ya definitiva, cómo se negocia además desde el punto de vista político, y ahí también lo va a pedir a Ignacio que nos ayude un poco en eso. Porque es un año sexy. Además, una cosa. Bueno, la ley de presupuestos tiene su calendarización definida, la verdad, ingresa los últimos días de septiembre y tú tienes 60 días para aprobarla, o en el fondo llegar a un consenso, de lo contrario aplica la ley del año anterior. Por lo tanto, tiene un esquema y una programación súper estructurada, la verdad, el proceso. O sea, no va a haber nada sorprendente. En términos de las fechas, primero es en octubre, que hay una discusión de las comisiones técnicas, en las cuales el MinSal presenta, todos los ministerios lo hacen, pero la presentan, se llaman las subcomisiones mixtas. En la verdad se presenta cuál es la propuesta, se explica, y lo que pasa más allá es tras bambalinas, la verdad. No lo que uno ve en la tele, ¿ya? Y luego ahora en noviembre viene la discusión final, en el fondo, y que se va a alargar hasta el último, la verdad, porque se hizo un acuerdo efectivamente de no conversar nada hasta después de las elecciones. Así que ahí tú tienes mucho más que decir que yo. Y en el intertanto, ¿por qué a ver, son estrategias políticas también. O sea, el rechazar las partidas no sorprende nada por el tema que les mencioné de que no hubo el ajuste de la inflación en el gasto en personal, y eso fue una instrucción general, no es del Ministerio de Salud, es general. Y otra partida que uno puede estar a favor o en contra, da lo mismo la verdad, era por el tema de la glosa republicana, ¿no es cierto?, que es pasar una bolsa de plata de como más libre disposición para el próximo gobierno para su ejecución, y eso no está disponible. Entonces, la verdad es que no hay nada, o sea, la partida del MinSal era rechazable no solamente porque nuevamente vas a tener algunos aspectos que son típicos, que no hubo un aumento del per cápita. Eso es un instrumento de negociación de todos los años porque lo negocias en el Congreso, está todo pensado para negociarlo ahí. Y la verdad es que nadie gana si no se aprueba. Entonces lo que se va a llegar el conducto regular es armar protocolos de acuerdo hasta las tantas de la noche, y después va a haber así humo blanco y va a aparecer la ley de presupuesto. Pero no con mayores cambios significativos si no hay más márgenes de lucas. Sí, bueno, y ahí viene el tras bambalinas, Ignacio, que nos gustaría poder escuchar tu opinión y experiencia en este tema. ¿Cómo se negocia el tras bambalinas en esto a nivel de nuestra política, digamos? Hola, primero, buenas tardes a todas y a todos, ¿cierto? Y gracias por la invitación. Lo primero, antes de ir para allá, hay un comentario que hizo Francisco al inicio de esta conversación, y es que él dijo que acá no se hace política. Y en realidad estamos haciendo política. Heavymente haciendo política. No política partidaria, por cierto, pero estamos haciendo sociedad civil. Y eso al final es política. Voy a poner un poco latero, pero Aristóteles decía que todos los hombres, en ese momento, hombres o la sociedad eran algunos pocos nomás hombres con plata y tal. El hombre era eminentemente político, y eso es así, porque básicamente nos relacionamos, estamos aquí haciendo política, ¿cierto? Dialogando de política, porque al final del día, sin menospreciar la economía, ¿cierto? La política siempre tiene que estar por sobre todo y por sobre la economía, por cierto. Y a pesar de que regularmente se trata de forma peyorativa la política del ejercicio como tal, es porque finalmente la política está hecha por personas.
que por cierto son imperfectas, somos imperfectos, ¿cierto? Y se mueven por intereses, ¿cierto? Y el político, por cierto, es una persona que es sumamente extraña, porque primero es un 1% de la población, por cierto, son personas que son sumamente extrañas, pero también viven dentro de burbujas y creen que lo que hablan ellos y ellas son lo más importante del planeta, y no es la más cosa alejada de la realidad. Entonces, ahora sí, recapitulando y volviendo a la pregunta de Francisco, a mí me tocó, más que hoy día siendo gerente de una empresa de lobby, que actualmente soy hoy día, como asesor de un subsecretario en términos en el segundo gobierno de Bachelet, a nivel de cuestiones administrativas y después jefe de gabinete, es que los presupuestos son súper difíciles de llevar cuando la gente es ordenada. Bueno, igual era la CGCOF, no tenía nada que ver con el MinSal, que era muchísimo menos plata. Pero de todas formas, cuando caía el CAIG, que es una institución dentro del Estado que supuestamente va regularmente a fiscalizarte y auditarte, todos nos poníamos sumamente nerviosos, y también cuando íbamos al Congreso a mitad de año y después a ver el tema del presupuesto también es sumamente nervioso, porque al final, tal cual como dice Daniela, lo que ingresa al Congreso es una cosa y lo que sale es una cosa completamente distinta. Y la negociación se está llevando a cabo en este momento mientras nosotros estamos aquí dialogando, ¿cierto? Y hoy día particularmente este presupuesto es más complejo que los otros presupuestos, ¿cierto? Primero porque es un presupuesto de salida de una administración que ha sido sumamente compleja en su cuatrenio, también porque tenemos un ministro de Hacienda poco empoderado y me atrevería a decir malo técnicamente. Esto no sería así si es que el ministro Marcel estuviera todavía en su cargo, ¿cierto? Y por otro lado también porque todavía hay una ministra que no se involucra en la discusión, que es la ministra Macarena Lobos, que es la de Sexpress, que ella también fue subsecretaria de Hacienda y sabe de estos temas. Pero por último también, para no echarle toda la culpa a esta administración, ¿cierto? Es porque la calidad de la política es cada vez más mala, ¿es cierto? Y lo vemos a diario, ustedes prenden la tele, ustedes ven redes sociales, y hoy día la campaña política está basada en TikToks o en trends y no está basada en programas derechamente lo que prometen, lo que deberían prometer los candidatos, más allá de que eso se pueda llevar a cabo o no. Y en ideas sumamente livianas, y que básicamente está basado en 2 o 3 ideas de que finalmente la atención de estos aparatitos a las personas les atrae. Por lo tanto, la política solamente hoy día es una reproducción de lo que ustedes han construido, porque básicamente ustedes están en sus vidas privadas, es cierto, que está bien, no es una crítica, o por cierto que sí, igual es una crítica, o una crítica soterrada, porque al final del día, por más que ustedes le critiquen todo el día lo que hace Boric, lo que hizo Bachelet, lo que hizo Piñera, ¿cierto? Y lo que hará el próximo presidente o presidenta, le impacta. Porque todo es política. Porque lo que estamos hablando hoy día es política, porque lo que definen en el Congreso es política, porque la micro que toman es política, el transporte público es política, ¿cierto? Y después ustedes básicamente solo se quejan. Pero se empoderan pocaso de lo que efectivamente ocurre en la política y dejan que otros tomen esas decisiones regularmente. Y hablo de ustedes porque ustedes son millones de personas, ¿es cierto? Y eso le hace muy mal a la política, porque al final del día lo que ocurre en ese momento es que eso es funcional a los intereses de políticos egoístas e individualistas que al final del día hacen lo que quieren porque encapsulan la política, a pesar de que la política debería ser un debate público permanente, ¿ya? Y eso obviamente impacta en la calidad del debate público, y en los señores y señoras que hoy día tenemos en el Congreso, que por cierto dan asco. Perdón que lo diga de una manera tan peyorativa, pero al final del día esto es cierto. Yo trabajo todo el día con congresistas y básicamente es una cuestión que da pena. Y esto no quepa duda de que esto solo va a empeorar el 11 de marzo del 2026. Da lo mismo que en gobierne. Si es Jara, si es Kass, si es Kaiser, si es el profesor Artés, también va a ser peor.
Porque al final del día somos nosotros una reproducción de la política. Claro. Pero ojo, también, y con esto ya un poco me quito el micrófono, lo que ocurre con la política en Chile no es privativo de este país. Ocurre en países, o en la mayoría de los países de Europa Occidental, o está ocurriendo, mejor dicho, ocurre en Estados Unidos, ¿cierto? Y toda la película que hoy día estamos viendo en Chile, básicamente esos países ya la pasaron. Están los fenómenos Trump, están los fenómenos del populismo, para no decir que es ultraderecha y después me empiezan a pegar de que yo soy de izquierda. De populismo, porque básicamente la política hoy día está submarineada dentro del populismo, que es también todo, que es una construcción de todo lo que previamente hablé, ¿cierto? Y por cierto, ya ahora sí, con esto concluyo, hice un poco la tarea entre ayer y hoy día, antes de venir para acá, sobre los riesgos que finalmente tienen ustedes como asociaciones, ¿cierto? O asociación, ¿cierto? De lo que va a venir en la política. Lo primero es que, como dijo Daniela, no hay plata. Parafraseando al presidente Milei, por cierto. Y como no hay plata, y el fisco está cada día más presionado, por ejemplo, con políticas públicas tan grandes como la PGU o la gratuidad en la educación superior, esto solo va a terminar empeorando. Porque de aquí a 10 años más, no va a haber plata para la PGU, literal. Porque también hay otro riesgo. O sea, y por lo tanto, ustedes finalmente pelean dentro de un presupuesto o un erario nacional con otras prioridades que tienen otros grupos de presión, porque ustedes, digámoslo, son un grupo de presión. Y por lo tanto, la política tiene que ser su primerísima prioridad, y el lobby o la gestión de intereses no remunerado, tal como le dice la norma, debería ser una prioridad número 1 por parte de ustedes, porque de lo contrario pierdan cuidado de que ustedes van a quedar a la cola, porque hoy día no hay cosa más relevante para la élite política y para la ciudadanía que la seguridad. Y parece que nada más se habla, y pareciera que no existe otro tema. Pero eso también es culpa de ustedes. Porque al final del día solo consumen la misma porquería que le meten los medios de comunicación. Porque es cierto, la cosa está peluda afuera. Que duda cabe, a mí me han robado en este año 2 veces el celular. Pero saliendo de mi casa. Pero la cosa no es tan delicada ni tan grave como, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí nosotros. Porque al final del día, más o menos, con políticas menos, que ya se han debatido en el Congreso, el tema de seguridad debería abordarse de una forma más o menos correcta y con redistribución presupuestaria. Porque de lo contrario, ¿saben lo que va a pasar? Milico en la calle, porque básicamente no quedan otras herramientas que tenga el Estado. Pero respecto a nuestro tema que hoy día nos convoca, hay muchas cosas que hacer. Primero porque además, si no fuera poco, la tasa vegetativa o finalmente la sociedad se está envejeciendo cada día más. Y eso, por supuesto, sabemos que hay una mayor prevalencia en las personas de cáncer en las personas que tienen mayor edad. Por otro lado, el tema de la alimentación también ha impactado en cuestiones que tienen relación con mayor prevalencia de cáncer. Los países occidentales, sobre todo en Estados Unidos, se están preguntando, ¿por qué tenemos mayor cáncer de colon o gástrico en poblaciones jóvenes? Pero, loco, comen pura porquería. No, entonces, por lo tanto, hay variables que van impactando y que van a influir en muchísima mayor prevalencia de cáncer. Y eso, por supuesto, es otro riesgo más. Tenemos, como ya dijo Daniel, una capacidad limitadísima respecto a la cobertura de esta enfermedad a nivel nacional, ¿cierto? De que además deja que los pacientes y las pacientes dejen sus tratamientos a medio camino porque no tienen otra cáncer o porque sencillamente no hay plata en la familia. Porque hoy día es ISAPRE o FONASA y la ISAPRE hace todo lo posible por perjudicarnos, es cierto, y buscar el subterfugio para no pagarnos, es cierto, o dejar de pagarnos a la mitad, y eso es súper complejo. Eso también es política, por cierto. ¿Ya? Y en FONASA también ocurre lo mismo, porque este año me tocó apoyar, por ejemplo, a una mamá que tenía un hijo con una enfermedad extraña, ¿cierto?, que era Lela, y
costó un mundo de que básicamente presionáramos a la autoridad, porque además este gobierno no hace las cosas bien, y tuvimos que hablar con Raimundo y todo el mundo para que básicamente que la FONASA y el ISAPRE se estaban haciendo los Larry con el tema de un medicamento ultra caro. Y también ocurre en vuestro caso, ¿ah? ¿Qué duda cabe? ¿Ah? Y por último, es que para las 8 candidaturas presidenciales el tema no fue tema. Bueno, salud sí lo es, pero no cáncer. Sí, salud lo fue porque sí, después hice la tarea, después hice la tarea, pero no quiero ponerme, porque si no vamos a terminar puro hablando yo, pero salud fue en la segunda pata de la campaña presidencial porque las encuestas empezaron a hablar que el primer derecho social más importante según las encuestas es salud. Después de seguridad, migración, orden público, que lleva más del 70%, creo que salud está como en el 40, 35%. O sea, nada. ¿Ya? Y el tema es latente porque todas y todos conocemos a una persona que tiene una enfermedad catastrófica y que básicamente esa enfermedad catastrófica la lleva literalmente a la pobreza al tiro. ¿Ah? Y básicamente, a mi juicio, fue parte de lo que ocurrió en la crisis social y política de octubre del año 2019, porque al final, más allá de la violencia, que está pésimo, ¿cierto?, que se vivió en las calles, el reclamo por parte de una clase media que engendró la política desde el año 90 hasta ese momento, es una clase media que depende demasiado de tener que trabajar todos los días. Y eso es súper delicado porque al final la clase política no pesca a esa clase media, la abandona permanentemente, porque es como chicha y limonada, porque básicamente está es una gran capa media que es muy amplia en términos de ingresos socioeconómicos, que va del 1,5 millones de pesos a los, creo, 2,5 millones, algo así, porque después empezamos a ingresar a las capas más con mayor ingreso. Y la única candidatura presidencial que efectivamente en algo le puso el tinca el tema de cáncer, pero cáncer mamario y otro, fue la de Evelyn Matei. Claro. Y eso es cierto. Más allá de la cintita rosada de Harold Melnick, ¿cierto? O el traje rosado que usó Janet Jara, en tu candidato estuvo ahora en TVN, pero el resto, en ningún debate presidencial, y les aseguro que los vi y los escuché todos, no se habló del tema. Y eso es súper complejo porque al final del día, al 2040, la cantidad, se me olvidó, lo tengo anotado ahí, la cantidad de población que va a estar afectada por cáncer es altísima. Y se nos va a desbordar el sistema. El sistema ya está desbordado y se nos va a desbordar aún más con este tema. Eso. Oye, bueno, agradecerte, Ignacio, bueno, nos lleva directamente al meollo del asunto en la conversación. Y eso es súper importante porque de alguna otra manera tratamos a veces de no tocar los temas tan directamente y no hacemos como los Larry, voy a parafrasear a mi amigo. Pero pucha que es importante que en este momento podamos hablar así de transparente y abierto las cosas. Yo recuerdo una frase de Aristóteles, y corrígeme si estoy equivocado, que hablaba de que si no te preocupas de la política va a haber un tipo gobernándote más estúpido que tú. O sea, si no participas... Aristóteles, pero me imagino que alguien lo tenga. Sí, lo recuerdo algo de la filosofía política que estudié en algún momento, parece que... Si no te preocupas y participas en política, va a haber alguien más estúpido que tú gobernándote. Entonces, es importante la conversación, es importante que sea abierta, honesta y con fundamento. Y en ese aspecto, querida Giovanna, por la experiencia que tú ya has tenido tantos años en esto, de la salud pública, en la participación en algunos programas del Ministerio de Salud, en el periodo que estuviste en el Ministerio, dame tu enfoque desde la interna, desde tu experiencia, cuando tenían que enfrentar este tipo de temas que tenían que ver con Lucas, que tenían que ver con la demanda de la sociedad civil, que tenían que ver con la data dura de lo que uno veía que iba a ocurrir los próximos 10 años y cómo nos proyectábamos. Ya. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Me excuso por la hora, algo lo hizo mal en mi Google Calendar. Y antes de contestar tu pregunta, solo quería hacer un comentario, porque justo, como según yo venía muy a tiempo, revisé como algunas noticias y me encontré con una nota de hoy de la BBC que dice que hay 150 millones de dólares, ¿cierto?, en deuda hospitalaria ahora,
y que si a eso se le suma lo de APS, son 500 millones de dólares. Eso es deuda de entrada, por lo tanto deberíamos definir que lo debería pagar apenas entre un gobierno que se quiera hacer bien las cosas, debería tratar de pagar sus deudas, ¿ya? Porque no podemos hoy día estar usurpando a los pequeños proveedores, ¿ya? Dicho eso, permiso que me... Sí, tú lo publicaste, yo lo leí entero y también lo repliqué porque creo que es inaceptable trabajar de esa forma. Así es. ¿Ya? Y en esa misma lógica, no sé si te voy a contestar o si no, ¿ya? A mí me tocó, para los que no saben, en la pandemia, ser la jefa del plan de preparación y respuesta pandémica. Armar el presupuesto total, además implementar y además capacitar a las personas. Entonces, muchas reuniones, muchas diferentes preparaciones de presupuestos que eran discutidos arduamente dentro del MinSal, pero dada la relevancia que tenía, cierto, el plan de preparación y respuesta pandémica, muchas de las discusiones eran en la moneda, ¿ya? El presidente, en lo particular, durante más de un año, participó diariamente, todos los días de reunión, a las 8 de la mañana en la reunión, entonces él quería lo mejor para Chile. Y eso hay que decirlo favorablemente, independiente yo haya o no trabajado en el gobierno. Hicimos muchas cosas antes que otros países, y eso fue porque efectivamente creíamos que lo podíamos hacer. Eso implicó, por ejemplo, cerramos fronteras 2 días antes que Estados Unidos. Lo voy a decir como un ejemplo bien claro. Y eso hizo que tuviera a los cancilleres o embajadores de Canadá, de Suecia, y no me acuerdo de qué otra parte, llamándome y diciendo una cita que esto va a ser la catástrofe mundial y vamos a excluir a Chile para siempre de la política. Pues bien, 2 días después llama, o sea, Estados Unidos cierra su frontera y ahí se acabó la discusión, ¿ya? En otros temas que también fueron muy relevantes, ¿ya? Y que tienen que ver con las decisiones políticas de los países y las políticas públicas, ya nosotros fuimos de los primeros que alcanzamos la vacunación porque empezamos primero ya a negociar con todos los laboratorios, etcétera. Y cuando hacíamos el monitoreo, ¿se recuerdan ustedes de cuánta era la cobertura y cuántos casos iban aumentando? Y eso lo hicimos todos los días durante 2 años. Y vimos que empezaba a disminuir la efectividad del tratamiento, entonces nos planteamos, y de hecho es el autor principal, de hacer una medición, ¿cierto?, de la eficacia de la vacuna, cuánto nos quedaban, y ahí decidimos poner segunda dosis. Eso, por ejemplo, Francisco, implicó que yo tuviera una llamada del director de la OMS. Ese día de la tarde, Tedros me llama para decir, Joana, Chile no puede poner segunda dosis. ¡Wow! Ya. ¿Y por qué? Porque el resto de los países de Latinoamérica, por ejemplo, Perú lleva un 20% de cobertura, nosotros teníamos 100% primera dosis, Argentina llevaba un 40%, entonces era como antiético. Se lo planteó al presidente, y el presidente me dijo, pero nosotros tenemos que cuidar la salud de los chilenos, ¿cierto? Sí. ¿Es lo que hay que hacer, Joana? Sí. Entonces eso lo vamos a hacer, ¿ya? Y se acabó la discusión. O sea, las decisiones se toman ya ordenadas, con buenas proyecciones presupuestarias, y ahí en el fondo uno va avanzando poco a poco, y yo creo que respondimos bien a la pandemia. Algunos puntos que yo quería tocar, y no sé si me quería hacer preguntas o puedo tocarlos. Ah, ya, muy bien. Lo primero es que en los 4 años que estuve en MinSal, 2 años fui jefa de epidemiología, 2 años de la División de Planificación Sanitaria, que es donde está efectivamente economía de la salud o evaluación de las nuevas tecnologías sanitarias, etcétera. Algo que planteamos
en más de una ocasión fue el criterio de realidad con que se hace el presupuesto de MinSal. Porque se hace sobre un criterio de realidad falso, ¿cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, el estudio de verificación de costo de lo que valen las canastas en GES, por ahí no sé cuál de los dos dijo que se ajustaban solo por IPC, ¿cierto? ¿Ya? Y hay dos sistemas para definir cuánto vale un producto o un insumo o una prestación, que es la modalidad, ¿cierto?, institucional, y por otro lado la modalidad libre elección. Y eso puede variar en que en el hospital público lo pago a 10.000 y en un hospital privado, libre elección, a 100.000. ¿Ya? Si ustedes piensan eso lleva más de 25 años con esta modalidad que solo se reajusta por IPC y claramente no va de la mano con lo que han subido los medicamentos o podrían haber bajado, pero por ejemplo con el gasto en recursos humanos. O sea, hoy día yo soy enfermera matrona de profesión de base, las enfermeras matronas que egresan hoy ganan el 30% menos de lo que yo ganaba el 2000. ¿Ya? Eso. Además quería hablar de pagar las deudas, ¿cierto? De no vivir del crédito y de ser ordenado. Y ahí hay un problema y un desafío súper grande, yo creo, para la mayoría de los ministerios, para todos, menos para probablemente minería, que es el único que yo veo ordenado, de verdad. ¿Cierto? Que además de minería tener su ministerio, tiene Codelco, Codelco lo manipula, ¿cierto? O lo maneja un directorio externo y que te pone los KPI y te dice a ti, gerente general, usted va a tener que a fin de año tenerme 3 libras, no sé cuántos, de cobre a X%. Y según eso se hace todo. Pero en el resto de los ministerios, especialmente en salud, yo creo que también en educación y otros, se hace al revés, po. O sea, ni siquiera se llega a poner un KPI. Y cuando les ponemos un KPI, es el mismo que pusimos el año pasado, ¿cierto? O 10 pacientes más, que al final del día, con el aumento de la población, termina siendo menos que antes, ¿ya? Entonces, nosotros, desde salud, y a mí me gustaría que eso quede muy en claro, no tenemos por delante, ¿cierto?, algo que nos motive y nos genere a tener un gasto que sea representativo, ¿cierto?, del mejor uso fiscal de esos insumos o de esas técnicas, ¿ya? Este margen y estrechez presupuestario, ¿cierto?, al final del día produce un déficit importantísimo en la calidad de los servicios, ¿ya? Hay normas que existen en nuestro país, como por ejemplo, ¿cuántos médicos deberían haber por cada 1000 personas? ¿Ya? 5 por cada 1000 según la OCDE. Nosotros tenemos 1,92, ¿ya? Yo voy al hospital 2 o 3 veces a la semana, al Sotero del Río, el hospital más grande del país, o al menos que tiene todas las prestaciones. Y más de la mitad de los médicos me saco el sombrero, de verdad, están ahí todo el día. Para cáncer, como esto es lo que les interesa a ustedes, les quiero decir que hay un pool de oncólogos, pero hace 2 años que además hay 4 oncólogos más teóricos, porque se adjudicaron los cargos, pero han hecho los concursos y se han decretado desierto. ¿Por qué? Porque el sueldo es insuficiente y no es competitivo con el mercado. Por eso se decía que partimos de una falacia que es esta, que nos hace que las brechas sean tan grandes en ingresos, por ejemplo. Y como los médicos, entre comillas, en el sistema público, ya tienden, y todos los profesionales de la salud, me voy a incluir porque en mi época de enfermera de clínica también lo fui, ya, a creernos, no sé, super persona,
y hacer todas las cosas, aunque tenía que ver 12 pacientes, eso hice la norma, pero yo traje un año en la puesta central y yo tenía que ver 32, ¿ya? El triple. Y eso mismo pasa, por ejemplo, en oncología, donde un paciente de control tiene que tener 20 minutos, un paciente de ingreso 40 minutos, y lo que ocurre en la realidad es que máximo tenéis 10 minutos para los ingresos y 4 minutos para los controles, porque no hay más oncólogos. ¿Ya? Y entonces, lo que yo estoy haciendo, que quiero igual contarlo porque es súper importante, es que estamos trabajando en conjunto con el hospital. Nos demoramos 2 años en levantar los procesos de las trayectorias de los pacientes oncológicos y ahora vamos a trabajar en definir cuáles son efectivamente los cuellos de botella, porque la gente siempre dice, oh, y los cirujanos, oh, y no sé qué, pero probablemente no son eso, ¿cierto? Son temas administrativos, son temas de secretaría, son otro tipo de temas también de educación. Y ahí, cuando voy a llegar al punto de la educación, quiero hacer otro llamado público. ¿Ya? Aprovecho mi pantalla, ¿ya? Que tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? La detección precoz de enfermedades, el conocerse y el que ustedes, no sé cuántas aquí hay del lazo rosa. ¿Son todas lazo rosa? Ninguna. Ya. Triple negativo. Bueno, triple negativo o lazo rosa o el que fuera, ya, a mí me gustaría que en el fondo hiciera los ejercicios matemáticos correspondientes para saber si efectivamente esa campaña por acceder a un fármaco que vale 100 millones, ya, es eficiente y suficiente, no solo para curarme el cáncer hoy, sino para evitar futuros cánceres míos y del resto. Después vamos a las campañas. Vamos a estar en el micrófono para eso. Esperamos un poquito, porque no te van a escuchar de la transmisión. Mío y del resto. Porque yo creo que todas las personas que pasan por procesos de salud relevantes, como las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿cierto? O cualquier otro, ya enfermedad relevante, incapacitante, lo que sea, ¿cierto? Deben tomar conciencia de su salud y deben ser a la vez, por lo tanto, educadores de salud y promover la salud en general en la población. Yo creo que eso es súper importante. Nosotros, el cáncer solo va a seguir aumentando, no hay plata, no va a seguir habiendo plata, ¿ya? Y si los niños siguen como están hoy, u otras cosas, vamos a seguir teniendo más y más cánceres tratados en una etapa muy tardía, si es que, por ejemplo, no tenemos las coberturas de Papa Nicolau o de mamografía que corresponda. O sea, la cobertura hoy día del Papa Nicolau es del 36% y debería ser sobre 90%. ¿Ya? Eso y varias cosas más. Entonces, ya, voy a dejar para que me hagan preguntas. Guardemos un poquito porque... No, me hacen las preguntas que quieran, pero... Yo agradezco mucho el entusiasmo porque en realidad se pasaron, porque le pusieron harto corazón a lo que estamos conversando. Sí, quiero primero aclarar a las personas que están conectadas a través de nuestro streaming que por favor sigan enviando preguntas, ya me han llegado un par. Agradecerle por supuesto que estén con nosotros en esta orientación, esta conexión. A los que están aquí presentes también les vamos a pasar el micrófono, así que si quieren preguntar, comentar, opinar, felices, porque estamos haciendo, como dice el profesor, política. No partidista, pero estamos haciendo política. Somos sujetos de política. Pero quiero que nos enfoquemos en algo que convoca esta reunión, que fue por eso les pedí que estuviéramos acá. Vinimos hacia el futuro. Ya hicimos un primer análisis como un diagnóstico que más o menos todos los que trabajamos en esto ya teníamos más o menos claro. Y quienes están desde la mirada de las agrupaciones de pacientes aquí presentes, que en todos los medios de comunicación han comentado este éxito de tener una inmunoterapia, ¿cierto?, para cáncer triple de mama triple negativo. También es cierto de que tenemos que pensar en qué va a ocurrir los próximos 4 años, porque alguien tiene que administrar el predio, alguien tiene que estar a cargo de esto y tomar decisiones. Pero
¿Qué ocurre desde la mirada de la campaña, las promesas de campaña, los programas y lo que ocurre realmente después? ¿Qué podemos suponer, a la luz de los hechos de la historia de nuestro país republicano, qué podríamos esperar? Porque claro, en un programa como Evelyn Matei, que también lo vimos, se veía relativamente interesado en cáncer, vimos también el de Kaiser, vimos también el de la CAS, justamente el de CAS, y que los equipos también tienen distintos enfoques, porque hay equipos detrás que dicen, no sé, pues candidata, mire, aquí hay que enfocarse, esto está clave en este tema. Y eso también es muy interesante analizar, Ignacio, desde la mirada de lo que hemos estado estudiando esta semana, que ahí tú gentilmente te embudiste en ese tema. ¿Cómo ves tú en estos candidatos, y no hablemos de los 8 por favor, sino que enfoquémonos en los 3 o 4 que son los que están en primera línea y que podrían de alguna manera tomar el sillón presidencial? Sí, no, yo también solamente tomé 4. No hice la vea con 8, pero Jara, Matei, Kast, Kaiser. Esos son los 4 que le eché una mirada y en realidad, entre comillas, los comparé. No los comparé yo, los comparó... sí, yo tengo entrenada un motor de inteligencia artificial y en realidad ahí trabajo todos los días y ahí le pedí que le echara una comparada. Lo primero es que vamos a ir desde lo que aparece en el papel hasta lo que planteó Francisco, es cómo finalmente uno puede involucrar un tema en política pública, que al final del día que es lo relevante. Esto es papel. Y Sebastián Piñera, cuando asumió el año 2017, no pensaba que tener una pandemia ni pensaba que tener una crisis social y política como la que ocurrió. Entonces las cosas pueden efectivamente cambiar. O Boric no sabía que iba a tener una guerra entre Ucrania y Rusia, que también venía con una situación bastante compleja. Y así otros, Bachelet, la crisis subprime tampoco la pudo saber y tal. Entendiendo de que hay ciertas bases, ¿cierto? Y la primera base es que no hay plata y hoy día todas las candidaturas presidenciales asumen eso como tal, al menos estas 4, sí, porque hay otras 2 que no lo asumen. Es que entre ellas más bien han hecho programas bastante conservadores, y eso es cierto. Conservadores en el sentido de que no han prometido grandes cosas, ¿cierto? Hay unos que por supuesto no lo son. Pero si vamos al detalle, Janet Jara, tal cual hablar de cáncer no lo hace, sino es que más bien lo que hace es insistir en el rol de estatal en el tema de salud. Bueno, por cierto, yo soy la candidata oficialista y es la candidata probablemente... estoy hablando solamente del programa, no estoy hablando de lo que habrán dicho en los debates televisivos, pero al menos, en los programas de televisión. Asume el tema del tema de la reducción de las listas de espera, que es un problema, ojo, para todos. Para Kast también, o sea, en el último debate él también lo asumió como una de las emergencias que tiene que asumir su gobierno de emergencia. A nivel de financiamiento, Jara no habla de cuestiones concretas de financiamiento, lo que también genera cierta incertidumbre, pero ojo, no hay ninguna candidatura presidencial que sea audaz en términos de financiamiento. Yo creo mucho que ver con temas de que hoy día mucha plata el fisco no tiene. A nivel de acceso a medicamentos, yo creo que esto es probablemente lo más interesante, que habla sobre una política nacional de medicamentos, pero sin hacer referencia específicamente a los oncológicos, como dije, tal cual ella no habla del cáncer de forma explícita, pero sí uno puede inferir en la parte de patologías de carga y complejidad, donde finalmente ella tendería a generar una política pública para, más allá de hablar pero de hacerse cargo de patologías complejas. Si esto es viable o no, si bien es consistente en términos ideológicos como una candidata de izquierdas, ¿cierto? Y una candidata de continuidad de este gobierno, o de los gobiernos de izquierdas, ¿cierto?
uno podría decir sí en ciertas partes y no en otras, debido justamente a que necesita en algunos momentos de ajustes presupuestarios para poder hacerlo y por otro lado de proyectos de ley que no sé si lo tenga viabilidad mayor en el Congreso. Evelyn Matei, tal cual dije anteriormente, fue explícita en el tema de un nuevo trato de salud, es explícita en eliminar el tema del GES, la lista de GES oncológico, particularmente en cáncer de mama y cervicuterino en 100 días. ¿Ya? ¿Lo podrá lograr o no? Bueno, va a tener que en realidad explicarnos, si es que ella es presidenta, cómo lo va a hacer ese tipo de cuestiones en 100 días, porque también ella hace referencia a la alerta sanitaria oncológica y lo ha dicho en entrevistas de manera explícita. Ella habla, como dije anteriormente, de un nuevo trato de salud, con prioridad en enfermedades que afectan particularmente a las mujeres y que son de alta demanda y por lo tanto uno podría inferir que tiene que ver con cáncer de mama y con cáncer cervicouterino. Lo de la lista de espera anteriormente ya lo dije, ¿cierto? Su financiamiento está en fortalecer FONASA. Ese es para allá apunta ella, pero con la integración de prestadores privados, ¿ya? Que yo creo que básicamente asume el modelo que asumió el presidente Piñera cuando fue presidente, donde trataba de, o mejor dicho, después se tomó una política pública de largo plazo, de integrar ambos sistemas, al menos en la atención cuando esta es más compleja. Y ella promete esto solamente con eficiencia presupuestaria, no gastando un peso. Lo que si yo lo viera en detalle más allá a poder ser crítico o no con ella, es que me parece dudoso que ella pueda prometer algo así cuando también promete ajustes presupuestarios. Como dije anteriormente, Cáceres es la única persona que lo nombra de manera literal, aunque obviamente siempre está limitado a términos femeninos, es cierto. Lo que llama también la atención, sobre todo en otro tipo de cáncer, como por ejemplo el de colon o todo lo que tiene que ver con cáncer gástrico. Con el posible presidente, que va a ser José Antonio Kast, según más o menos dicen las encuestas de opinión pública, uno debería tratar de tener acá el foco más puesto, por distintas variables. Lo primero porque la probabilidad de que él sea el presidente de la República es muy alta, muy alta, ¿ya? Y que él hable sobre ajustes presupuestarios del orden de 6.000 millones de dólares, ¿ya? Que es mucha plata, que incluso necesita ajustes legales para poder hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto también ante eso, y además que en su programa no existe un énfasis literal con el tema del cáncer, ni ninguna enfermedad en particular, también llama poderosamente la atención. Básicamente habla sobre políticas de prevención sanitaria, ¿ya? Lo que sí es cierto, es importante, pero también hay que ver cuáles son las políticas, porque si mal no recuerdo, en el último debate que se celebró el día lunes, él habló mucho sobre el tema de la prevención en salud, ¿cierto? Pero no lo detalló mucho más allá, lo que también llama mucho la atención, pero también es parte de lo que es hoy día la política. En temas de listas de espera también obviamente reconoce la crisis, también le dio mucho énfasis en el último debate, pero no incluye ningún programa específico del cómo llevarlo a cabo. El tema del cáncer no lo menciona directamente, ni tampoco el tema de acceso a fármacos oncológicos de ningún tipo. Y básicamente su política, no solamente en este, sino que en otros temas, habla obviamente de promover lo que tiene que ver con la eficiencia. Y ya Johannes Kaiser, que también tiene una cierta probabilidad de ser presidente, ¿cierto? Entendiendo de que hoy día las encuestas de opinión, que no son públicas, pero sí lo son, está tercero, ¿cierto? Y pisándole los talones a Kast. Él propone un sistema que, ojo, él propone esto en el programa. Va a poder llevar un proyecto de ley al Congreso, pero de que el Congreso le apruebe esto, hay ciertos temas, ¿cierto? También hay que no sobrealarmar también a la gente, porque esa no es la idea. Él propone un sistema de voucher, ¿cierto? Una liberalización completa del sistema de salud.
que básicamente lo que propone hoy día es Javier Milei en Argentina, el sistema de voucher. Básicamente propone la libertad de elección mediante un financiamiento directo al usuario y elimina cualquier tipo de intermediación estatal, ¿ya? Que básicamente la política de los vouchers, como en algún momento también se prometió en temas de educación. Yo te paso plata a través de un voucher y tú sabes ahí qué es lo que haces con esa plata. Habla sobre la eliminación progresiva de FONASA, ¿cierto? Y también de las ISAPRES, ojo, a través de subsidios que son individuales, que más bien que tienen que ver con temas de planes de salud. Que más o menos el estilo de Estados Unidos. Tampoco hace referencia al cáncer propiamente tal, ¿cierto? Y por cierto que es un modelo completamente disruptivo, pero qué duda cabe de que esto en realidad requiere de una aprobación de una reforma constitucional de 4/7. Esto no es llegar y hacerlo, ¿cierto? Puede ajustar FONASA a través de un presupuesto, pero también, como dije anteriormente, esto depende de grupos de presión, ¿cierto? Pero ya redondeando, es el tema de que no hay fondos públicos y todo lo que se está haciendo a través de reasignaciones, que no es mucha plata tampoco, ¿cierto? Y una enfermedad como el cáncer reviste mucha plata. Y cada vez va a revestir mucha plata. Entonces, por temas de tecnología, ¿cierto? Porque los medicamentos son menos accesibles cada día más por temas de la plata, ¿cierto? Porque los equipos que se revisten también se necesita mucha plata, porque la mayoría de las cosas está centralizada y centralizarla cuesta aún más plata. Es un tema complejo. Y el fisco básicamente no tiene de dónde más sacar plata, si esto es así, ¿cierto? Y por otro lado, lo que prometen los candidatos presidenciales de derechas es que ellos prometen una reforma, los tres, una reforma tributaria, de bajar los impuestos corporativos a los que actualmente están. Eso es complejo, porque al final se puede reducir mucho los impuestos corporativos de las empresas, de las grandes empresas, pero no tienen de dónde sacar la plata. Y ellos no tienen seguridad de sacar esa plata. Lo que aduce cualquier candidatura de derechas es que es a través de la inversión. Eso es cierto, pero eso tiene una mirada de corto plazo, porque a largo plazo la economía chilena es tan pequeña que no permite ir mucho más allá y reemplazar esa plata que se pierde a través de ese tipo de recaudación. Y es complejo de llevarlo. Entonces, nadie está diciendo que lo que promete Jara es lo mejor del mundo, ni nada por el estilo, ni que en realidad estoy demonizando lo que prometen las candidaturas de derechas, ¿es cierto? Pero también es importante ver lo que va a pasar en el Congreso, porque el Congreso finalmente también tiene que aprobar o rechazar una reforma tributaria. Lo que dicen algunas encuestadoras, lo que dicen algunas consultoras es que las derechas van a alcanzar incluso quórum de 4/7, o sea, quiere reformar la Constitución del país, ¿ya? Entonces, la viabilidad de que existan reformas importantes a nivel presupuestario en cualquiera de sus candidaturas de derechas puede ocurrir, ¿ya? Insisto, no estoy demonizando en ningún caso ese escenario, porque efectivamente yo creo que la inversión va a mejorar ostensiblemente en un gobierno de derechas, ¿cierto? Y eso obviamente puede suplir otro tipo de carencias, ¿cierto? Pero lo importante al final del día es que ustedes como grupo de presión prioricen su tema en la agenda pública, porque hoy día la agenda pública, el tema de ustedes no es tema. Y eso probablemente es el mayor riesgo que tienen ustedes. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Súper interesante tu análisis y quería tomarlo desde el punto de vista económico, Daniela, porque entre las promesas de campaña está en esta cosa la reducción del gasto público, entre 6.000 millones que un candidato propone, hasta 13.000 millones, incluso he escuchado más. ¿Eso se ve viable desde la mirada de tu experiencia en DIPRES? Estamos hablando de la eficiencia del gasto, estamos hablando de eliminación de programas, estamos hablando de toda la Comisión Nacional de Economía planteó ahí al gobierno actual diciéndole, mira, todo esto habría que reducir era como 2.000 millones, creo que fue la recomendación de este comité.
y empezaron a aparecer en el presupuesto de este periodo de disminuir, ¿eran cuántos programas? 50 me dijiste al final, sí. 57 programas sociales. Claro, y fue un rebote contra el muro, todo eso, pero bueno, sí, ¿eso se puede hacer, es viable de reducir así? O sea, por actos administrativos no, porque tendrías que eliminar gasto permanente, que son leyes. La gran parte del presupuesto, incluso salud, es inercia, es historia, son leyes, programas armados por ley. Por lo tanto, la forma de sacarlo es sacando el beneficio. Reduciendo un ministerio significa eliminar un ministerio y hacer una ley en el fondo que te aprueben que un ministerio en vez de ver una cosa ve 3 cosas. Efectivamente, la reducción del gasto es una prioridad para cualquier gobierno sensato, la verdad, porque estamos sobregirados y no hemos generado la política económica para crecer. O sea, usted se tiene que ajustar a gastar menos. No ha sido capaz el país de generar mayor innovación, de generar polos productivos, de generar mayor diversificación de tu cartera de productos y servicios de exportación. O sea, seguimos dependiendo en el fondo del cobre y ahora del litio. Y en el litio, en el fondo, también llegamos tarde. Entonces, la verdad, hay un problema económico, de visión económica del país, y también lo pego con el sector salud. El sector salud, su visión es gastar en salud. Nunca yo he visto alguna medida que implique cómo yo genero más recursos para salud. Nunca. En general es, yo voy a pedir 120, yo voy a pedir no sé cuánto. Pero la verdad, dentro de las funciones esenciales del sector salud, es recaudar y generar los mecanismos para tener ingresos, la verdad. Y se nos olvida, porque la verdad nosotros funcionamos en que salud gasta y gasta más siempre. Pues el tema del presupuesto, que yo lo mencioné y quiero ser enfática, tú partes con un presupuesto deficitario en la práctica, y eso es aquí en la Quebrada Ají algo histórico, ¿ya? Cuando se ha tratado de corregir, y ya no, o sea, se ha tratado de corregir en el fondo históricamente con temas de ajustes a la base, ¿ya? Pero la verdad es que hasta que tú no tengas un presupuesto bien armado, un presupuesto significa que es algo real, cumplible y que te permite una planificación. Si yo parto con un presupuesto que en verdad mis gastos son 100 y me pasan un presupuesto de 50, la verdad es que me da lo mismo el presupuesto que me hagáis, porque en el fondo yo sé que después alguien me lo irá a pagar, no tengo idea cómo funcionará, pero yo no puedo cerrar las puertas de mi establecimiento. Entonces, la verdad, el presupuesto como relato, por eso este año a mí me costó enchufarme con la discusión del presupuesto, porque la verdad ningún número cuadra con nada. Y tú sabes que es un presupuesto que parte, que va a terminar en 800.000 millones de pesos más a fin de año, porque así es históricamente. Entonces, tú partes con un presupuesto en el cual tú cubres la deuda. Mira tú, o sea, no hay ninguna visión de cuánto mayor producción, actividad vas a hacer. O sea, deberías hacer lo mismo o menos, para que te cuadre. Entonces, claro, para que te cuadre. Que al final supera la expectativa. Exactamente. Entonces, cuando tú me hablas de la eficiencia, yo ahora en mi rol externo, yo trabajé en la DIPRES 12 años, ¿ya? O sea, el cuento del presupuesto es pan de cada día, esa es la función esencial de uno vive para el presupuesto, lo respira, lo huele, lo ama y lo odia a la vez, ¿ya? Tiene un ciclo de diseño, de formulación, de debate interno y toda la vida. O sea, yo trabajé para varios, en mi momento de juventud, para otros ministerios. El único que es un desastre es salud. Los otros son todos bien comportados, entregan la información, se sabe cuánto es un precio y una cantidad. Acá tú nunca sabes nada y siguen sin saberlo. Se trataba de arreglar con el GRD, sí, pero cuando tú te empiezas a automentir, porque en el fondo tienes que cuadrarte con un presupuesto y ajusto los precios para que me cuadre con el presupuesto, es lo mismo de siempre, ¿ya? Claro. Entonces, la verdad es que tú tienes un problema de génesis con salud, con el presupuesto de MinSal. El resto de las carteras realmente son más ordenadas y son más trazables también sus gastos. Correcto. Pero la eficiencia, o sea, tú vas a hacer una rebaja de esa magnitud por eficiencia, o sea, hello, o sea, imposible. Dime que tú vayas a ser así eficiente en tu casa rebajando el gasto en esa magnitud. Nadie, o sea, la fórmula, la verdad, no existe una fórmula mágica. Y yo quiero retomar un punto que decía Ignacio respecto a las promesas de campaña. Te hablan de la lista de espera porque es sexy. Tienes que decir lista de espera que vaya a resolverla. Nadie te dice cómo la vaya a resolver. Cuando te dices voy a hacer una alerta sanitaria, ¿saben lo que significa una alerta sanitaria? Es sacarle plata a los otros, para las otras funciones, para meterlo en esto.
O sea, en el fondo no hay conciencia de que tú estás desvistiendo un santo para ponérselo a otro. Claro. Entonces, el gobierno que entre sí tiene una misión, yo creo, o sea, alguien razonable o sensato, no sé, con altura de mira y pensando a futuro, no solamente en el corto plazo, debiese hacer una revisión exhaustiva del gasto, como una vez se hizo el ejercicio, que era el presupuesto base cero. ¿Ya? ¿Cuál es lo esencial? Y ponerse la verdad a decir, ¿sabéis qué? Yo no puedo aumentar el GES en 3 patologías, porque eso es falso. O sea, en el fondo, dejar de prometer más cosas cuando no puedes cumplir con tus promesas actuales. Y eso, en verdad, es muy difícil para un gobierno, porque en el fondo es decir, no, hasta que no arregle mi casa. ¿Y cómo tú te aseguras entonces gobernabilidad? Porque la gente te va a salir a la calle, se va a amarrar la moneda, vamos a quemar todo, ¿cachai? Claro. Entonces, necesita un gobierno que tenga esa altura mía y que sepa en verdad educar o transmitir que requerimos más sensatez y que no podemos seguir creciendo porque significa en verdad perder lo que ya tienes. Y eso lo vemos con la lista de espera, con reducción de calidad, con que la gente espere 300 días. Eso es la consecuencia de hacer promesas de aumentos de cosas adicionales. Claro. Joana, entiendo que querías comentar también. Antes de que... Pásenle nomás el micrófono a Joana. Antes de que comente Joana, quería pedirle a ustedes también que por favor participen. Tengo disponible mi micrófono, Pablo, tú me ayudáis, para que también levanten la manito ahí lo que quieran comentar o hacer una pregunta, porque nos interesa mucho. ¿No dejas aquí a la Joana? Me quedo con este. Acá? Para que por favor también nos integremos a la conversación. Sí. ¿Puedo comentar primero? Por favor. Ya. No, que la señora, no sé qué... Ana María. Ya, yo llevo 25 años trabajando en investigación en cáncer a lo largo de todo Chile. Conozco más de la mitad de los hospitales y sé las realidades en terreno. Por eso, cuando digo que nos tenemos que preocupar y que todos los chilenos en realidad deberíamos tratar de ser agentes de autocuidado de nosotros y del resto. Ya, por mí, si yo fuera ministra de algo, lo pondría desde, no sé, en segundo básico, cuestiones de educación y de salud, porque el 50% de las enfermedades crónicas se pueden evitar, ¿cierto? O mucho más. Eso como base. Lo que plantea Daniela con respecto a cómo mejorar el sistema, yo sí creo que es factible y yo soy investigadora principal de SECAN, el Centro de Control y Prevención del Cáncer de Chile, en la línea estratégica 2. Mi línea se llama Optimización del trabajo del flujo del paciente y contemplamos todas las actividades desde el inicio de síntomas hasta el seguimiento, los tratamientos, etcétera. Entonces estamos trabajando arduamente en identificar dónde están los cuellos de botella o cuestiones que podamos mejorar. Y las vamos mejorando de a poquito. Y las sorpresas, que son lo que me tienen muy feliz y lleno el corazón, es que yo sí creo que vamos a lograr mejorar y llegar a las metas, a lo mejor no en 2 años, a lo mejor en 5, pero con la misma plata. Porque si efectivamente uno optimiza a quién tiene que hacer el examen, si de verdad todos nos ponemos la mano en el corazón y somos conscientes de nuestros cuerpos, por ejemplo, no voy a esperar 2 meses de sangrado para ir a consultar en una urgencia. Que es lo que pasa, por ejemplo, en los cánceres gástricos y de colon, ¿ya? Que llegan al Sotero del Río. 50% llegan en etapa 3 y 4, nunca había consultado ante a su doctor. ¿Ya? Entonces, esas son cosas importantes que nosotros nos tenemos que unir como sociedad. No es el ministerio el que me tiene que entregar y yo soy la paciente, ¿cierto?, que me tienen que dar todo. Disculpa, resulta que quiero contestar porque tú me estás interpelando. No, es que... Entonces, pero es que necesito aclararlo antes que pase a otro punto. Sí. Es que me da mucha pena porque yo toda la vida, y Francisco me conoce, me he hecho cargo de mi salud. Yo soy enfermera oncológica y a los 52 años adquirí 2 cánceres. Y
he sido un ente que Francisco conoce desde mi juventud, en toda mi familia. Mi hija tuvo un tumor cerebral. Y cuando tú me dices y me conversas todo eso, yo conozco la realidad del Sotero del Río, yo conozco la realidad del SECAM. De hecho, hoy día a mí se me entrevistó del SECAM, ¿ya? Entonces, sí, yo entiendo que todos nos tenemos que poner en ese lugar. Yo trabajo en un hospital que es el Instituto Nacional del Cáncer y que lamentablemente atiende a los que nadie quiere atender, y cada paciente que llega es un paciente que lamentablemente no fue derivado a tiempo, pero no es porque no se haya preocupado. Igual, por ejemplo, acá la inmunoterapia, cuando se menciona, yo aquí no fui la que más grité, ni nada de eso. Yo humanicé la enfermedad, le puse, porque decían que eran muy pocas, que eran muchas, le puse un rostro, un testimonio, la evidencia, un relato. Nosotros somos la evidencia ante la ciencia. Yo en este minuto, cuando partí la agrupación, un 8 de diciembre del 2023, partí enrolando 40 chicas. ¿Sabes cuántas de ellas? Y te estoy hablando de chicas muy jóvenes. En mi agrupación hay una niña que tiene 9 años. Niñas muy jóvenes. Estoy viva yo, solamente yo. Y yo no quiero más niños huérfanos y ni madres que pierdan a su única hija. Eso solamente comentarte. Entonces, sí, no. Por eso yo te digo, me llega, porque yo me he preocupado toda mi vida, mi familia, toda la vida. Y sin embargo, yo le salvé la vida el año 2016 a mi hija. Entonces, me toca, me llega. Y lo siento, y discúlpame, yo soy funcionaria de salud y yo vivo la realidad de la salud en este país desde hace mucho tiempo. De hecho, yo tuve un súper tema por un servicio en el cual no había un equipo. ¿Cachai? Entonces, ¿de qué nos sirve tener pembrolizumab si no se respetan los plazos? Si el Hospital Sotero del Río a las pacientes no las sube a las plataformas porque no tienen el escáner o no se dan cuenta que los exámenes están vencidos. Entonces, de nada sirve gastar en eso, perdóname que te lo diga. Sí, yo... Sí. Ese es precisamente el punto que yo estoy levantando, porque si tú cumples bien los plazos, haces bien las cosas, cumples los screening, etcétera, tu gestión y tu viaje es fluido. De hecho, lo que hemos estado haciendo, y te lo cuento porque yo soy como la rebelde un poco de SECAM, ¿ya? Yo he ido a todos los SFAM de todas las comunas del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, sí, ¿ya? Y levantando los insumos, lo que tienen, lo que no tienen. No voy a decir qué comuna, pero por ejemplo está el plan, ¿cierto?, de la guía de los cuidados en mujeres en edad climatérico, que incluye, ¿cierto?, que estén al día en su mamografía, piso pélvico, un montón de cosas. Sí. Sí, en los APS. Sí, eso dije también. Ya. Sí, de hecho va muy en relación justo con lo que estamos hablando. Macarena Silva, yo tengo una startup de innovación en salud femenina. Nosotros trabajamos con cáncer cervicuterino, específicamente en detección de virus papiloma humano. Así que, Joana, necesito tomarme un café contigo eventualmente. Hay un café, díganos más. Sí, lo que pasa es que conecto mucho con lo que están diciendo porque nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con detección temprana, con el cuello de botella que hay en las pacientes que se quedan esperando un examen, en los resultados, etcétera. Y justamente yo creo que nuestra gran misión está en cómo reclutamos a esas mujeres que hoy en día no tienen acceso a un centro de salud o que ni siquiera son conscientes de lo importante que puede ser una detección temprana. Cuando me ha tocado hablar las últimas semanas de todo este tema, yo digo como a mis usuarias, no son las mujeres que ya están yendo al ginecólogo, son todas el otro 70% que no está yendo. Entonces, ¿cómo llegamos a ellas? Yo de profesión soy diseñadora, entonces... trabajo mucho con lo que tiene que ver con el mensaje, con la forma en que captamos a los usuarios, que a la vez entendemos cómo funciona todo a nivel político, a nivel de negocios. Entonces quería saber cómo
ven ustedes el panorama, sobre todo de la detección temprana, en tipos de enfermedades como estas, sobre todo en cáncer, que sabemos que es lo que nos convoca aquí? Bueno, yo vengo con el sesgo del cáncer cervicuterino, pero en general quería plantear eso y que conecto mucho con lo que ambas están diciendo, así que... Ya, bueno, nos vamos a quedar con esa última pregunta porque ya estamos en el tiempo, porque ha sido la verdad que muy entretenido esta conversación. Yo pensé que me iba a llegar tan lejos, porque esto da para hacer más de una jornada con respecto, así que les agradezco mucho. Yo creo que esta pregunta es para usted, así que contéstela usted. Yo feliz de contestar. Y efectivamente hay que salir del consultorio. De hecho, yo tengo varios sombreros, ¿ya? Entonces, uno, el de Secane, el que investigo, y paralelamente, como en la comuna de Puente Alto, fueron muy abiertos porque yo les hago preguntas duras. O sea, yo soy economista, epidemiólogo, ya fui, entonces, ¿cómo mejorar esto? Me recepcionan súper bien las cosas cuando se las muestran que la están haciendo mal o que sus resultados son la mitad de lo que tienen que hacer, etcétera, y vamos mejorando de a poquito. Y en lo particular, en Puente Alto, ayer de hecho fui a defender unas postulaciones, pertenezco también al Rotary Club, entonces voy a postular a unos fondos internacionales. La idea es hacer una estrategia extramuro extendida para el cuidado de las mujeres, que incluye de hecho que vayamos a hacer educación en las reuniones de apoderado a las mujeres, ¿ya? Sí, de eso necesitamos voluntarias. De hecho, tenemos el programa de capacitación, van a ir mis rotarias o que vaya cualquier persona, porque esa es la idea, que nos hagamos cargo, nos vamos empoderando y todos hablemos el mismo lenguaje. Eso. Bueno, yo quiero darle las gracias a todas y a todos que se han conectado, más los que están aquí presenciales, amigos queridos, expertos también, pacientes, agrupaciones, investigadores, laboratorios farmacéuticos, industria de todo tipo, porque siempre están con nosotros, nos siguen y ven todas estas conversaciones que se nos ocurren en el camino, ¿cierto, Dino? Y eso esperamos que sea un aporte para la comunidad, porque bueno, no somos todos expertos, entonces la conversación tiene que estar en distintos ámbitos, quizás en una línea más profunda, porque algunos lo entienden mejor, en los KPI y todas esas cosas, pero el resto de la población, los que somos comunes y corrientes en esto, que no somos expertos como nuestros amigos que están acá, requerimos bajar la pelota, ponerla a piso, entender qué es lo que viene y cómo lo podemos defender. Es cierto lo que decía Ignacio, tomamos el guante, bueno, dice, hay que posicionar nuestros propios temas que lideren la agenda pública, política pública, a través de nuestros representantes, que son, ¿cierto?, en este caso el Congreso, a través de los diputados y los senadores, y que ha sido parte de la tónica, además de la sociedad civil en los últimos 15 años, creo yo, y que nos ha posicionado, y seguramente Anita me puede refrendar en esto, nos ha posicionado bastante bien con distintos temas. De hecho, ley Ricardo Soto, ley de cáncer, cuántas cosas están en la lista, ¿no? O sea, y para hacer claro que nosotros con Dino, el 2019, somos los que hicimos el DAC, y yo, siendo jefa de la DIPLA, fue la que me conseguí los 10 cargos para esa unidad. Así que no es que estemos en contra, estamos todos a favor. Absolutamente. Pero que sea juicioso. Eso es el punto, yo creo, crítico. Sí, hasta dónde llega la cosa, ¿cierto? Hay que ser equilibrado, por supuesto, como todo en la vida. Pero todas esas cosas se han ido logrando gracias al trabajo, digamos, mancomunado, en donde la sociedad civil pone por delante la necesidad de los pacientes, del usuario. Y dicho sea de paso, en lo que viene ahora, este domingo, y seguramente en diciembre también, en primera y segunda vuelta, el llamado es hacer consciente en votar, leer los programas, entender para dónde va la máquina, y no solamente votar porque la sonrisa te cae bien, o que seamos responsables cuando tenemos la rayita. Eso es súper interesante, seamos responsables, informémonos. Y eso es clave, porque para la sociedad civil ha sido súper importante. De hecho, estar con ustedes aquí hace 15 años atrás sería imposible, porque ahora nos hemos educado más en la sociedad civil para poder entender que no son buenos interlocutores nuestros, además, buenos asesores técnicos nuestros también. Así que en ese aspecto puedo solamente ahora darle las gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
tomamos 1 hora y media de su tiempo, que le agradecemos los hayan donado para esta actividad. Agradecer, por supuesto, a los amigos que nos colaboraron, que hicieron posible que pudiéramos estar en este hotel, que tuviéramos la productora de Pablo Policy Centro en acá transmitiendo online como siempre, a la gente de Adium, a Bristol Myers Squibb, a Sandoz, y mencionar que Fundación Cáncer Vida además es parte de la red Chile Unidad por el Cáncer, más de 60 instituciones dedicadas al cáncer como nosotros, que estamos en una red. Por primera vez en la historia estamos en una red gigante de Arica a Temuco, a la Araucanía. A la Araucanía. Así que eso también es un gran logro de todos nosotros. Entonces, yo voy a ponerles un desafío. ¿Ya? Porque yo tengo un desafío personal. Aparte que ya les dije que hago hartas cosas. Mi hijo me retan porque me dice que no les dejo espacio. Que es que tengamos efectivamente una red nacional de centros de atención oncológica en todas las regiones de Chile. ¿Ya? Yo ya me escribo, ahí en LinkedIn, no escribo en otras redes sociales, ¿ya? Pero vamos a tener que o conjugar, no sé, porque no puede ser, imagínate que salió hace, ¿cuánto? 2 semanas, que para abrir un centro oncológico ahora se van a requerir 4 años en vez de 1, ¿ya? Con la ley que se suponía que era para acortar el tiempo. Claro. Bueno, y es súper grave porque en radioterapia solo existe la oferta pública y privada en 7 regiones. Hay 8 regiones que no tienen ni siquiera la chance de, si tuvieran plata, poder pagarse la prestación. Y además, como esa prestación es como sencilla, en general no deja efecto adverso, la gente que tiene indicación de radio, la mayoría se mantiene activo laboralmente. Bueno, depende, pero hartas se mantienen activos. No, pero es que tú tuviste otro cáncer, que es mucho más complejo. Vamos terminando. Ya, vamos a terminar. Yo sé que queremos conversar, pero más me voy a tomar un café, los que estamos acá y seguimos conversando. Sí, seguimos conversando. Amigos, bueno, darle las gracias entonces a todas y a todos, un abrazo, que me alegro que hayan estado aquí esta tarde, muchísimas gracias por seguirnos siempre, cariño a los que están conectados, todo esto va a caer en las plataformas de Cáncer Vida, en el canal de YouTube, y nos vemos el 26 de noviembre, en la última jornada que tenemos, que es de cáncer cervicuterino. ¿Ya? Así que todos invitados también. Un abrazo y muchas gracias.